Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Los Vitales de la Salud, tarea semanal que realizamos desde LTV, Litoral Televisora, con la que estamos saliendo a la región del norte de la provincia de Santa Fe, a Reconquista, Avellaneda y distintas localidades de la región y por supuesto a través de el diario del canal www.regionnet.com.ar al mundo, haciendo ahí donde aparece la pantallita LTV, con un clic ahí pueden vernos en distintos lugares del mundo. Por supuesto siempre con invitados vinculados a la salud mental, a la salud física, a los vínculos y las relaciones humanas que generamos en los sistemas de comunidad que vamos armando para vivir mejor, siempre con invitados y un gran equipo de trabajo con quien hacemos la tarea semana tras semana para que podamos justamente ir aportando conceptos, palabras, definiciones que tengan que ver con ese conocimiento elemental y básico que necesitamos para tomar las decisiones, que siempre son personales, pero que en el resultado es personal y también es colectivo, porque siempre mi decisión termina afectando a los demás. ¿De qué vamos a hablar en el día de la fecha? Vamos a hablar hoy del asma y podemos generalizarlo y agruparlo en una cantidad de enfermedades que se llaman enfermedades obstructivas crónicas que tienen que ver con el pulmón, con ese árbol respiratorio que llega a él, que es la tráquea, los bronquios y por supuesto que se inicia en nuestro sistema respiratorio que es la nariz con todos sus circuitos que tiene aéreos, cavidades, pasa por ese otro conducto llamado tráquea y llega a cada una de las partecitas de nuestro pulmón. Por distintas razones esas enfermedades se instalan allí y permanecen en el tiempo, se hacen largas en el tiempo, por eso enfermedades obstructivas crónicas llamamos comúnmente asma para hablar de esta temática que en distintas épocas del año, por distintos cambios de temperatura, se propenden a generarse y a ocurrir, así que hoy vamos a estar atentos para tomar las medidas preventivas y por supuesto evitarlo lo que más podemos. Para hablar de este tema, ya un amigo nuestro, pero además docente de la medicina y un médico que lo presentamos de la siguiente manera. Nuestro invitado de hoy es el doctor Alejandro Bazal-Oré, con quien hemos hecho varios programas ya, así que doctor, gracias por estar siempre atento, por decir sí. Es médico especialista en neumonología, que es todo el sistema respiratorio y el sistema pulmonar particularmente. Y por supuesto que también es cirujano de tórax, que es justamente donde habita el pulmón y todas las vías respiratorias. Y ya hoy se dedica a enseñarnos a los médicos que estamos en la actividad y por supuesto también vinculado con la Asociación Médica Argentina en una actividad importantísima, doctor, así que infinitamente gracias de estar nuevamente Al contrario, Vital, muchas gracias por invitarme nuevamente. Y como vos me dijiste, es un momento en que es conveniente. La comunidad está perfectamente alerta en estos cambios climáticos, porque ahora hay mucha información, pero aún toda la que hay no es suficiente. Yo creo que la educación para la salud y los medios periodísticos que de una forma u otra ponen al día los problemas de la salud y sobre todo en estos cambios climáticos son muy importantes. Yo creo que la colaboración del paciente o de la ciudadanía, de la sociedad con la medicina es la que hace los mejores resultados. El médico, por su función, repara la salud. O sea que el cuidado de la salud no es un problema de los médicos. Exactamente. El cuidado de la salud en relación a la medicina es una partecita, que es la restitución, la reparación de la salud. Todo el problema del fomento de la salud, la protección de la salud, etcétera, etcétera, están en otras manos que son las manos oficiales del gobierno. Porque el agua potable, la eliminación de las excretas, el control de los insectos, de las basuras, todo eso es muy importante para mantener la salud. Sí. Cuando la salud se deteriora, entra el médico a trabajar. Así que es muy importante
porque cuando hay un problema de salud inmediatamente dice, ¿dónde están los médicos? Y no, hay muchos problemas. La gran mayoría de los problemas de la salud son problemas que aparecen cuando esta salud se quiebra. Así es. Pero se quiebra no por responsabilidad del médico, se quiebra por muchas otras responsabilidades que escapan a la actividad médica. El médico actúa cuando la salud está comprometida, o sea, reparan la salud. La enfermedad, que es el problema, no es un problema solo y exclusivamente de los médicos. Nosotros podemos indicar de qué manera hacer las acciones o tomar las acciones para que sanitarias, para que tengamos cada vez mejor salud, ¿no? Y informarle a cada uno de los ciudadanos, de los habitantes de la comunidad, de cuáles son los mecanismos por los cuales nos enfermamos, como para que se lo pueda evitar desde la elección personal. Exactamente. Lo que no se puede controlar mucho a veces es el factor climático en el medio ambiente. El medio ambiente, en el campo de la salud respiratoria, el medio ambiente es lo más importante, ¿no? Sí. Porque lo que hacemos nosotros con el aparato respiratorio es respirar. Sí. Y respiramos el aire que está acá, afuera, ¿no? Y ese aire, el medio ambiente más común, es algo que nosotros muchas veces no podemos modificar. Sí. Podemos modificar de los contaminantes, de las poluciones, pero por ejemplo, esta aparición de estas patologías nuevas como están el dengue y todas esas patologías nuevas de nombres raros, Zika, chikungunya, que son conocidas para los médicos, pero no son conocidas para la sociedad en general, ¿no? Entonces, de ahí viene el interés de que el médico puede dar algunos lineamientos, pero que el medio ambiente, que es una cosa importante, depende de la forma en que encaren el problema sanitario las autoridades políticas, públicas que tenemos en cada ciudad, ¿no? Y cada uno de los miembros de la comunidad como responsable de las decisiones, que también son colectivas, porque mi accionar también influye a los demás. Exactamente. Si la sociedad no responde, por más gobierno que tengamos, no podemos avanzar mucho para adelante, ¿no? Porque las ideas para implementar pueden ser muy buenas, pero si el ciudadano, el miembro de la comunidad... No las ejecuta, no las lleva a cabo, no las obedece, no cumple... Exactamente. Vamos a pedirle a Edgardo, que está en la operación técnica, doctor, que nos ponga una imagen al aire, donde quiero que nos explique este sistema de circulación de la ventilación, que es justamente el que se va a terminar afectando en estas enfermedades. Sí. Allí está graficado en la imagen, a la izquierda, bueno, la vía respiratoria que parte de la nariz, sigue por los senos paranasales, sigue avanzando por la faringe, que es un órgano común al aparato digestivo y respiratorio. Después sigue la laringe, después sigue la tráquea, después los bronquios, y en los bronquios estos cañitos, estos tubos, ¿no? Que son los que llevan el aire hasta el fondo, hasta la más profunda, los territorios más profundos del pulmón. Esos bronquios, esas ramificaciones se van abriendo. Y cuando llega a la número 16, de la división número 16, entonces aparece el bronquio respiratorio, que es el bronquio en el cual comienza a producirse los cambios gaseosos. El aire que va entrando va dejando en el pulmón, en los territorios de tejidos pulmonares. Claro, estas son partes de la laringe, ¿no es cierto? Los diferentes cartílagos que componen la laringe. Son tramos del sistema... Son tramos de la laringe, que la laringe compone el aparato respiratorio. Es un órgano importante la laringe en el aparato respiratorio, porque además de transportar el aire en este órgano que se llama laringe, es un órgano especial de la fonación. Ahí están las cuerdas vocales. Están las cuerdas vocales, ahí están insertadas las cuerdas vocales, eso que se ve allí como dos colmillitos arriba. Sí. Cuando está abierta las cuerdas vocales, y abajo cuando está cerrada las cuerdas vocales, ¿no? Son momentos de la fonación. Por eso que a veces empieza a silbar la voz, claro, cuando estamos y ahí está abierta la laringe, las cuerdas vocales en la imagen de la izquierda,
y en el fondo se ve el comienzo de la tráquea, cuando esos anillos cartilaginosos, esos cartílagos, van sucediéndose uno a uno, ¿no? Son cartílagos que tienen la forma de herradura en la parte, ustedes ven ahí en la parte posterior y en la parte anterior, tiene una forma de herradura. En una de las partes, la parte posterior, es la parte en que está más abierta y prácticamente no hay cartílago. Sí. Y por ahí hay una parte que se afecta mucho porque pica la garganta. Pica la garganta cuando hay inflamación de la garganta. Hay inflamación de la garganta cuando ese órgano, la garganta, la laringe, está respondiendo de esa manera a algún estímulo que no es correcto que llegue ahí. A lo mejor el aire con mucho polvo, a lo mejor el aire con mucho humo, a lo mejor el aire muy frío, a lo mejor el aire muy caliente. Todas estas son modificaciones que la laringe, el cuerpo humano, en este caso, en este sector, las recoge con mucha precisión. Y aquí llegamos, doctor, a lo que usted decía de esta ramificación de los bronquios llegando a la número 16, ahí aparece, claro. Sí, y aparece... esas bolsitas que son los racimos esos, que son los alveolos, que es allí, es el pulmón profundo, que es allí donde se realiza el intercambio más importante. El oxígeno que traemos de afuera en la respiración pasa a la sangre y allí mismo recogemos el anhídrido carbónico, que es el detrito, que es la basura, que es la sangre gaseosa, la basura gaseosa, que allí mismo la recoge el bronquio y la saca para afuera con la expiración. Por lo tanto, ese tubito es necesario que esté siempre bien permeable, que tenga una muy permeable. Y bueno, buena ahí luz, está, ahí se ven cortes de dos bronquios. En el de la izquierda es un bronquio normal, respirando normalmente. Sí. Y a la derecha se ve un bronquio muy cerrado, porque ese bronquio está inflamado, esa parte roja, esa inflamación, y entonces el orificio por el cual entra el aire se achica completamente y se achica más también por la presencia abundante de moco. Este es el problema asmático, ¿no? O sea, el problema asmático en el fondo es un problema inflamatorio. Exactamente. Inflamatorio. O sea, lo que aumenta es el espesor de la pared, doctor. Aquí la pared es finita y aquí la pared se hace gruesa. Esto es la inflamación. Sí, más que la pared, lo que está cubriendo a la pared, ¿no? Que es la mucosa bronquial. Sí. Y eso para conocer eso, para saber eso, demoramos más de 100 años. Nosotros creíamos que había un espasmo. Y un espasmo, eso no es un espasmo. Eso es un achicamiento de la luz bronquial por un efecto parecido al espasmo, pero este es por un efecto inflamatorio. Se hincha la mucosa y al hincharse la mucosa por efecto inflamatorio, porque ha llegado ahí alguna cosa que no le gusta al bronquio y entonces el bronquio responde de esta manera. Reacciona inflamándose. Es lo que antes le llamábamos alergia y ahora estamos todo el mundo de acuerdo en que hay que llamarle reactividad. Esto es una reactividad aumentada, una hiperreactividad bronquial. Esto es el asma. Si lo vemos en otro corte, doctor, vemos... Ahí se le ve el corte de la izquierda, se lo ve dándole importancia a la circulación venosa y a la derecha más que nada a la circulación del aire, ¿no? Exactamente. Y ahí se ve una parte cuando se achica el bronquio, cuando se inflama. Pero me parece que es algo muy técnico para que la gente lo absorba así en la primera respiración. Exactamente. Bueno, y acá otras imágenes, doctor. Sí, el árbol bronquial, que es como si fuera un árbol al revés, el tronco para arriba y las ramas hacia abajo, pero es exactamente así, por eso le llamamos árbol bronquial, porque semeja a un árbol, cuyo tronco sería la tráquea y las ramas serían los bronquios, los diferentes bronquios. De eso que estábamos hablando recién. Y en este tipo de... Ahí se lo ve a un señor que está tosiendo. ¿Y ese señor por qué tose? Porque quiere que el aire pase de afuera para adentro, de afuera para adentro o de adentro para afuera. Hay dificultad. Y como ese bronquio está inflamado, se ha achicado la luz y hay que sacar el moco, porque el moco es algo que se produce permanentemente. Permanentemente nosotros estamos produciendo algo así como 1/4 de litro de moco. Así es que la tos es una ayuda. El organismo responde de esta manera para apurar, para ayudar a sacar
el moco que no puede sacarlo normalmente porque por la inflamación se ha achicado el lumen, se ha achicado la luz del caño. Y doctor, ¿cuáles van a ser los factores que van a ir generando esta inflamación? ¿Es un problema de respirar bien? ¿Es un problema de que aparece el frío? ¿De que hay descuidos en la temperatura corporal? ¿Por dónde pasa que ocurre esta inflamación? En el caso de este cambio climático, la aparición de los primeros fríos y del frío cuando se instala es la aparición de otra fauna, digamos así, en el aire, ¿no? Que son los famosos virus respiratorios, que normalmente en el verano no están, hay algunos, pero los más comunes no están en el verano y aparecen en el invierno, y estos virus son los que causan la inflamación del bronquio con todas las consecuencias. Por eso es que nosotros, como este es un cuadro grave, el hambre más severo es el hambre de aire. El hambre de aire o la sed de aire son las dos situaciones más tremendas, más delicadas, más difíciles. Porque una persona, digamos, de mediana edad puede responder muy bien a esta situación con la tos porque tiene musculatura para toser, porque tiene capacidad de moverse, porque puede llegar al médico, puede llegar al servicio hospitalario, pero en cambio un bebé o un adulto, un hombre muy grande, no tienen esas capacidades. Y entonces cuando su organismo presenta este cuadro, el cuadro de una severa inflamación bronquial que le impide respirar, el asma es la forma más grave. Entonces, esto tiene que llevar a decidir la familia o quien sea que lo lleve inmediatamente al médico. La tos que se produce cuando aparecen estos cuadros es una tos seca que aún tosiendo fuerte no logra sacar el moco. Entonces, cuando aparece esta tos que es muy severa y no produce moco, no saca uno catarro, no saca el famoso gallo, entonces esto es grave. Esto es grave. Las madres se dan cuenta cuando el chiquito tose y sin catarro. Entonces, esa tos se llama tos seca y la madre tiene que ir de inmediato al médico. No puede esperar que llegue el lunes. Tiene que ir en la noche del viernes o el sábado, porque esto no espera hasta el lunes. En cambio, en un adulto normal, en un adulto joven, esto puede esperar 2 días para ir al médico. Pero tampoco en un viejito puede esperar. Exactamente. De tal suerte que la prevención de estos cuadros, sabiendo de que los virus son los que más causan este problema, es la vacunación contra esos virus. ¿Y cuál es la vacuna contra esos virus? La vacuna antigripal. Pero la complicación que nosotros vemos en estos casos, ya hay cuadros de neumonía en este momento, hay cuadros neumónicos, es la aplicación no solamente de estas vacunas, sino además de la vacuna contra el neumococo, ¿no? Exactamente. Porque estas bacterias, neumococo, aprovechan esta inmunidad caída por la virosis y aparece esta complicación que es una neumonía virósica, que es neumonía neumocócica, que es muy seria. No sé si esto va bien así. Está perfecto, sí, doctor, porque tiene que ver justamente con estar preparados en este tiempo que estamos entrando al otoño. Tiene que ver con ir preparándose todo el sistema inmunológico, y una de las formas de preparar el sistema inmunológico es con las vacunaciones correspondientes a las edades de los niños, pero en los adultos las que están... Ahora, esta forma de reacción que yo he llamado, no la llamo yo, así se llama, hiperreactividad bronquial, hay formas de tratarla. Por supuesto, esto responde a una cuestión genética. No todos responden igual. Hay personas que responden de una manera severa y hay otros que responden de una manera muy lenta, muy leve. Yo voy a explicar, ojalá que me entiendan, cómo uno puede detectar esto y cómo es la historia de esto. Si 2 o 3 personas entran a un cuarto donde han puesto algún aerosol contra X cosa, puede ser desodorante, puede ser desinfectante, muchos de ellos van a comenzar a toser. Muchos de ellos, o unos cuantos, van a toser cada vez menos. Y otros cuantos no van a dejar de toser.
y no pueden dejar de toser y tienen que salir fuera del cuarto. En cambio, hay otros que poco a poco van tosiendo menos, dominan la situación y pueden permanecer en ese cuarto pese a este aerosol que han puesto, o puede ser, ¿cómo se llama? Una espiral también. Bueno, esto es lo que antes le llamábamos alergia. Unos son alérgicos y otros no son alérgicos. No es así. Unos son menos alérgicos y otros son más alérgicos. Pero esto realmente tampoco se dice así. Todos somos reactores. Lo que pasa es que hay unos que son reactores en ese momento y pueden dominar la reacción. Sí. Y otros que de ninguna manera la pueden... Bueno, estos que de ninguna manera pueden dominar la reacción esta, es porque les falta algo en su organismo. Hace un tiempo que estábamos hablando del AMP5 cíclico, pero esta es una cosita que a nivel científico, ¿no? Sí, pero sí. no conocemos bien las raíces químicas del asma. Sabemos que hay una degradación de moléculas, pitipim, patapam, que llegan a producir este cuadro inflamatorio. Pero sabemos en este momento, sí, y hace ya unos cuantos años, yo diría con precisión desde el año más o menos 78, tenemos nosotros medicación en forma de aerosol para poder controlar esta inflamación. Eso ya me lo va a contar, porque primero quiero preguntarle que junto con esa tos que usted explicó recién, pueden aparecer otros síntomas, esa especie de silbido que aparece en la respiración. Las personas lo notan, los que están al lado, la madre cuando es el chiquito, o si no el cónyuge cuando está durmiendo, porque en la respiración se produce un silbido, una sibilancia se llama eso, y esas sibilancias son perceptibles por el vecino, porque está al lado, y en los chiquitos por supuesto, y al ocultarlos, al examinarlos, uno fácilmente detecta la sibilancia, ¿no? Ese cuadro es el cuadro típico de la inflamación que ha reducido al máximo la luz bronquial. Y además, doctora, aparece una sensación de falta de aire. Totalmente, falta de un ahogo, junto de aire. Con la tos aparece esa falta. Sí. Más cuando la tos es incoercible, cuando la tos no se puede dominar, ¿no? Por supuesto, en este momento la primera recomendación es qué no hay que hacer. Exactamente. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Tomar jarabes contra la tos, porque eso agravaría e incluso puede ser mortal en los chiquititos y en las personas muy grandes, los jarabes contra la tos. Y otra de las cosas que tenemos que evitar son los jarabes los llamados... Antialérgicos. No, bueno, los antialérgicos, ya voy a hablar de los antialérgicos. Son los jarabes expectorantes. Yo les hablaba que cuando la tos se produce al achicarse el bronquio, la tos es para ayudar al organismo a sacar el catarro. Bueno, en estos cuadros, además del achicamiento de la luz bronquial, se produce una exagerada reacción de las glándulas de la mucosa bronquial y aumenta el catarro. La secreción aumenta en ese momento, el catarro, el moco aumenta y es más difícil transportarlo, porque este moco sale desde lo profundo del bronquio hacia afuera por un transporte espectacular. Todo este caño que hemos visto está tapizado por una mucosa que es la que se hincha o la que se deshincha. Pero esa mucosa tiene pelitos, lleno de pelitos. Y esos pelitos se mueven. Y siempre como si fuera barriendo. Y barren el moco de la profundidad hacia la laringe, donde sin darnos cuenta la vamos tragando al moco. Ese cuarto de litro diario lo vamos tragando en la conversación, en la respiración, al comer, al respirar, y no nos damos cuenta. Bueno, entonces si nosotros tomamos un jarabe, le damos a un bebé un jarabe expectorante, felizmente ningún jarabe expectorante sirve para expectorar, pero exactamente, tienen otras propiedades que son muy malas. Y el otro jarabe es jarabe antialérgico. Bueno, los antialérgicos secan el moco, claro, y al secar el moco lo hacen mucho más difícil para el transporte. Entonces, ¿cuál es la medida? Hidratar al moco, llevarle agua al moco. ¿De qué manera?
la mejor manera de llevarle agua al moco es tomando agua. Justo, exactamente. Tomando agua. Y por supuesto, en el caso de los bebés, hidratarlos, ¿no? Esa es la mejor manera. Porque el agua llega al moco no por una nebulización que no sirve para nada. Exactamente. Llega el agua al moco por debajo del moco, que es allí donde se mueven los pelitos y es allí donde lo van transportando hasta afuera. En cambio, la nebulización común, primero que no llega hasta el bronquio, llega hasta solamente la tercera parte de la tráquea, porque para que llegue hasta la profundidad del bronquio, la gota del nebulizador tiene que ser de no más de 5 micras de diámetro. No más de 5 micras de diámetro quiere decir que cada gota debe ser el tamaño de un glóbulo rojo. Y eso normalmente no está en el mercado. Normalmente no está. Por más que digan que el nebulizador es alemán, austríaco, japonés. Sí. No. Si lo ponen al chorro del nebulizador a unos 30 centímetros de un espejo o 20 centímetros, y ese chorro empaña el vidrio del espejo, no sirve. Exactamente. No tiene las características de un aerosol. Y solamente los aerosoles llegan hasta las profundidades y sirven para transportar medicamentos. Doctor, ¿se puede plantear que además del frío puede haber otros factores, polen, ácaros, cigarrillo, que son factores agravantes o predisponentes? Claro, yo me refería a los virus porque es el peor, es el que gatilla la reacción más fuerte. Pero el polen, el polvo, la polución atmosférica de cualquier tipo, ¿no? Sí. Hemos visto el ejemplo que te di del spray o del aerosol. Claro, del aerosol. O del, ¿cómo se llama? Espiral. Del espiral. Doctor, vamos a plantear el cuadro viral de este cambio estacional, además de la tos, el silbido ese que aparece, la falta de aire, la opresión de pecho. ¿Puede estar acompañado de otros síntomas como fiebre o este cuadro va a presentarse sin fiebre? Claro, cuando aparece el virus, y el virus es un virus gripal, es un virus de cualquier tipo de los virus estos gripales, es una infección. Es una infección. Y las infecciones producen fiebre, producen una reacción, no solamente local, sino una reacción general del organismo. Sí. Y la fiebre es una reacción general. Producen fiebre, claro. Es una infección, produce fiebre. Pero la primera cosa que hay que hacer es abrir el bronquio. Sí. ¿Con qué se abre el bronquio? Con aerosoles que tengan estos nuevos medicamentos que se llaman esteroides respiratorios. Ya vamos a preguntar en el próximo bloque, doctor. Sí, me estás prohibiendo que hable del tratamiento. Exactamente, porque quiero que le hagamos un abordaje bien completo para que justamente vuelva a decirnos también vuelva a decirnos qué es lo que no hay que hacer. Doctor, aquí pueden aparecer otras enfermedades juntas con el asma. Puede aparecer una laringitis, una angina, una sinusitis, que es la más frecuente, digamos, de las enfermedades que no se curan tan rápido porque también son crónicas. Pueden aparecer juntas, concomitantemente. Lo habitual es que cuando aparezcan estos cuadros de falta de respiración, falta de entrada del aire, tos, silbidos, que se llaman inflamaciones bronquiales, previamente a esto haya un problema de enfermedad de los senos y algún problema de la nariz. Generalmente estos chicos, porque hablando de los chicos que aparecen con estos cuadros, o los adultos que aparecen, es porque han tenido una historia respiratoria de alguna manera. A lo mejor se les tapaba la nariz. O a lo mejor han tenido otitis media. La nariz es muy importante mantenerla permeable, abierta, porque a través de la nariz entra el aire y se produce una respiración normal. Pero si la nariz por alguna circunstancia se nos tapa muchas horas por día, muchos días por semana, muchas semanas al mes, muchos meses al año, terminamos con un cuadro de rinitis crónica. Rinitis es la enfermedad de la nariz.
Y esa rinitis crónica no evoluciona sola, porque acá el organismo no es una cosa sola. No están las orejas por un lado, los ojos por otro lado, la nariz. No, todo es una cosa que funciona coordinadamente, absolutamente todo. Y entonces, al respirar mal por la nariz, al tener la nariz tapada, no entra y no circula el aire correctamente por los senos paranasales. Y entonces el moco que hay en los senos paranasales tampoco sale ni se renueva con la frecuencia. Y entonces ese moco se infecta y produce el cuadro de sinusitis. La sinusitis es una enfermedad infecciosa. Y es una de las enfermedades infecciosas latentes que se mantienen ocultas por decenas de años. Un niñito que ha tenido en algún momento una sinusitis puede seguir su vida y con la nariz tapadita un poquito, alguna gotita, otra gotita, y pasa el invierno, y a lo mejor cuando tiene 30 o 40 años le hacemos el diagnóstico de una sinusitis porque nadie o él mismo no se preocupó en decir, bueno, examínenme bien, háganme los estudios necesarios Y entonces este cuadro respiratorio que comenzó con una simple rinitis, en los niñitos aparece la otitis sobre la marcha, porque al taparse la otitis, al taparse la nariz, el chico respira por la boca. Y al respirar por la boca se produce la inflamación de la faringe, que habíamos dicho que es un órgano común al aparato respiratorio y al aparato digestivo. Y en la faringe está conectada por dos cañitos con el oído medio. Dos trompitas. Dos trompitas, dos cañitos, ¿no? Y entonces esos cañitos se tapan y el oído medio no puede funcionar correctamente porque el oído medio está conectado al ambiente a través del cañito para que el tímpano permanezca derecho. Porque si se tapa el cañito de ahí de la faringe, el tímpano queda así. Claro. Y entonces el aire que entra por acá afuera de la atmósfera encuentra que está tapado, estamos sordos y el oído medio se va llenando de sustancias que no corresponden. No sé si estoy hablando... Está perfecto, doctor. ¿Se entiende? Está excelente. Bueno, vamos a continuar con esta charla, pero primero antes de avanzar vamos a mandar un saludo a Delia, su esposa, y la gente que lo está visitando de Córdoba. Le vamos a mandar, ¿cómo es el apellido de sus amigos? No, acá nomás. ¿Así nomás? Sí, así nomás. Bueno, los amigos, entonces, para los amigos del doctor Alejandro y para Delia, un beso grande y gracias por permitir estos minutos para compartir con nosotros aquí el programa y con toda nuestra audiencia. Después de la pausa le vamos a preguntar al doctor cuáles son el abordaje, el tratamiento, las cosas que sí se pueden hacer, cuáles son las cosas que no se deben hacer en estos casos, para más adelante preguntarle las medidas preventivas que esta circunstancia requiere, como otras tantas enfermedades. Todo esto después de la pausa. Estamos con el doctor Alejandro Basaloré, médico neumonólogo, cirujano de tórax, ya hoy ocupándose de la docencia, ya sin hacer su trabajo en el consultorio, por supuesto compartiendo con nosotros la información que es fundamental y necesaria para que vayamos nosotros tomando esas decisiones personales, como mamá, como papá, que vayamos tomando las decisiones para nuestros niñitos que se ven afectados de cuadros respiratorios. Así que siempre la información es útil para que nosotros podamos ir decidiendo en virtud de lograr la calidad de vida, que es una tarea diaria y minuto a minuto, doctor, porque esto de lograr la calidad de vida y estar sano no es solamente cuestión del de arriba o del cosmos o del planeta, sino una acción propia. Totalmente, totalmente. Doctor, ¿cómo vamos a prevenir esta enfermedad? ¿Cómo la vamos a tratar? Yo acá traje dos imágenes que vamos a compartirla con Edgardo. Una primero de un aerosol, que usted lo citó recién, usado en forma directa en el labio, que generalmente es el uso de los adultos. Ajá, eso se llaman aerosoles presurizados. Claro, y una aerocámara para los niños. Y en el caso del niñito, de los niños, se ayuda con ese artefacto que se llama aerocámara. La aerocámara, ¿por qué es necesario en los niñitos y en los adultos, en los viejitos? Porque para usar el aerosol directamente se necesita coordinar la respiración con el toque al aerosol para que salga el disparo. Así es que
como en los niños chiquitos, en los más chiquititos, es muy difícil decirles coordinar o hacer, tenemos esta aerocámara, en donde hacemos los disparos que necesitamos, 1 o 2, de acuerdo a lo que ya haya sido recetado por el colega, y entonces el niñito simplemente tiene que respirar, porque esa aerocámara permite que el niñito respire para adentro, llevándose todo el aerosol, y cuando el niñito respira para afuera, o sea, expira, el aire no sale por el caño, sino sale por los bordes de la máscara. O sea que tiene ahí a la parte proximal al niño, tiene lo que se llama una válvula expiratoria. Ahí no la veo, no la estoy viendo, pero tiene que tener, porque si no, no se llamaría válvula expiratoria o cámara, aerocámara. Sí. Se llamaría simplemente aerocámara común. Y en el caso del adulto, se lo puede usar en forma directa al Directa, aerosol. Perfectamente. Pero coordinando el disparo con la respiración. Tiene que primero largar todo el aire para afuera y cuando va a hacer el disparo, juntamente con el disparo, respira para adentro. El disparo es la apretadita que hay que hacerle al aerosol. Exactamente. Hay que apretar, los 2 dedos se apretan para que salga el gas, ¿no? Este es un invento muy bueno y solamente así se pueden dar los actuales medicamentos contra, mejor dicho, para las enfermedades respiratorias. Y usted decía hoy de la importancia de que esta sustancia que sale del aerosol tiene que transformarse... Esos tienen las características. Esos aerosoles tienen, por eso se llaman aerosoles, porque cumplen las normas de un aerosol. Esas gotitas que salen allí, ustedes las ponen frente a un espejo a 20 centímetros y no lo van a mojar al espejo. Claro. Sí. ¿Por qué no la mojan? Porque la gota es tan chiquitita que se va con el aire. Sí. La fuerza de la gravedad en estos 20 centímetros la lleva para abajo, para arriba. Y ahí está el éxito, doctor, entonces, de que esas partículas, al ser tan chiquitas, puedan llegar en ese árbol que vimos. Hasta el fondo del pulmón. En ese árbol respiratorio bien puede llegar hasta el final de lo... Exactamente, así es. Y bueno, de la prevención no hemos hablado, pero ¿cuál es la prevención? La prevención más eficaz es la vacuna cuando uno sabe, ¿cómo se llama?, de qué se trata, de qué enfermedad se trata, ¿no? O se va a tratar. Pero en el caso de los niñitos, yo diría lo siguiente. Cuando tenemos un niñito en que en los padres hay historias de reactividad, de alergia llamada comúnmente respiratoria, que tienen tos, que tienen catarro, que tienen estornudos, pitipín, patapán, esos niñitos tienen a quién salir, digo yo. Sí. Generalmente la herencia más fuerte viene de la mamá, la herencia materna. La herencia paterna es importante, pero no es tan severa. De tal suerte de que si tenemos una mamá con un cuadro de estos tipos o que ya tiene el diagnóstico de asma, pues tiene que tener mucho cuidado con con su niñito, porque en los primeros momentos, en los primeros fríos, va a aparecer este cuadro. Entonces, para esos niñitos está la vacuna, para esos niñitos están estos tratamientos, y que tiene que saber la mamá que de esta manera hay que enfocar el tema, ¿no? Niñito no puede toser 2 días. A la hora que esté tosiendo tiene que ir al médico. Siempre una buena alimentación y mucha agua van a ser fundamentales para... La alimentación buena y correcta es buena para todo. Y el agua, en este caso, en la patología respiratoria, es fundamental. Sí. En los cuadros, en cualquier cuadro respiratorio, el agua es estratégica. Es parte de la estrategia terapéutica. Mucha agua, hidratación. Por eso a la gente que está con un cuadro gripal se le pide, por favor, que tome agua, que tome 2 o 3 litros de agua, porque esto es muy importante. Doctor, ¿y qué es lo que no hay que hacer en estos cuadros de asma? Lo primero que no hay que hacer es cuando un niño o un adulto tenga tos, primero no darle jarabes antitusígenos. O sea, no cortar la tos. No cortar la tos, eso puede llegar a ser mortal en el caso de un niño chiquitito o de un adulto grande. No darle jarabes ni contra la tos, ni expectorantes, ni antialérgicos, sobre todo a los niños chiquititos, ¿no? A los bebés. Eso es lo que no hay que hacer. Y lo que sí hay que hacer de inmediato es ir al médico. A una atención médica, una atención profesional. Esto es lo más importante. No sé, por supuesto, en el caso de que tenga fiebre, y el médico decidirá si hay una contaminación con bacterias para dar antibióticos, pitipico, patamán, ¿no? Esto no se puede decir todo
por televisión. Está bien. La automedicación en general va a ser totalmente deplorable, prohibida, no se debe hacer. Porque, claro, hay tendencia a que dale esto que a mi hijo le vino bien, que la suegra o que la abuela o que la comadre con muy buen corazón le diga, mira, pero no sirve, no hay dos pacientes iguales. Hay algunos papás, mamás que no pueden dejar el cigarrillo dentro de la casa y aun cuando el niñito tiene los cuadros respiratorios bronquiales asmáticos, lo siguen haciendo. En este caso... Eso es terrible. Cuando comenzaste a hablar acerca de las enfermedades obstructivas, se llaman enfermedades obstructivas porque obstruyen la pasada del aire. Antes las agrupábamos así en forma de 3 anillos que se unían de alguna manera creando un nuevo centro, ¿no? Y esas 3 enfermedades fundamentales obstructivas eran el asma, ¿cómo se llama? La bronquitis crónica y la bronquiolitis. Exactamente. Y estas cosas ahora las hemos dejado de lado porque no solamente son obstructivas, sino también que son restrictivas, sino que tienen comprometido el tejido pulmonar. De tal suerte de que tanto el enfisema, que es la patología, como la bronquitis, como el asma, tiene un componente, además de obstructivo, restrictivo. Quiere decir que el tejido también está comprometido, el tejido noble pulmonar. Entonces, la más pura de esas enfermedades como obstructivas, obviamente, es el asma, ¿no? La bronquitis crónica tiene mucha destrucción pulmonar, lo mismo que la otra. La ciencia médica, doctor, ha avanzado notablemente en esto de los aerosoles que tienen una droga, una sustancia que va hacia la pared de esos tubos cerrados y lo desinflama. Esa es la finalidad del aerosol. La finalidad de estos aparatos es que pueden, a través de esa gota tan fina, llegar hasta los bronquios, hasta el fondo de los bronquios, primera cosa. Y segundo, que en esa gota va la medicación correcta, va el nuevo corticoide especial para el aparato respiratorio, que llega, se pega a la pared y desinflama. Y además de desinflamar, no pasa la sangre, que esto es lo más importante, porque anteriormente teníamos el famoso Decadrón, que salvó muchas vidas, que era el corticoide más común, más conocido, pero el corticoide tenía una serie de efectos colaterales muy malos, ¿no? Producía cataratas, producía úlcera gástrica, producía lesiones en la cadera, ¿no es cierto? En fin, muchas otras enfermedades, osteoporosis, la osteoporosis en las mujeres, que es más común en esos cuadros de asma femenino, limpiaba el calcio de los huesos de las mujeres y quedaban con una gravedad tremenda en las osteoporosis, las asmáticas, ¿no? Porque las salvábamos del asma, pero las enfermábamos de la osteoporosis, les debilitábamos el esqueleto. Bueno, con estos nuevos esteroides, todos esos cuadros de tipo secundario han desaparecido. No producen esos cuadros. Por eso es que estos corticoides pueden usarse al día siguiente de haber nacido. Vamos a mostrar unas imágenes con Edgardo porque la ciencia médica ha avanzado en este tipo de medicación gracias a ir achicando en la medida el tamaño de las sustancias que tienen que llegar a destino para que cumplan la función. Eso le da un nombre de nanómetro, que es una medida pequeñísima, que usted me gustaría que siempre hace una comparación usted. Vos te estás metiendo en las nanopartículas. Exactamente, nanopartículas y nanomedicina, que es un tema al cual hemos compartido con usted en Buenos Aires. Sí, sí, claro. ¿Cómo no? Bueno, tendríamos que explicarle a la gente primero qué cosas son las nanopartículas. Las nanopartículas es el pedacito de materia más chiquitito que queda después de años que esta materia está circulando. Por ejemplo, una roca, un pedazo de metal. Después de muchos años que estaba en el cerro, en la roca, en la mina, se ha ido partiendo. Vamos a ponerlo al oro como culpable de esta pequeña charla. Sí. Y entonces el oro
deja una pequeña partecita, un pequeño pedacito, que nunca se estudiaron, y hace 50 años un señor, un norteamericano, lo describió muy bien en una conferencia de un grupo científico en California, y como nanopartículas. Le puso nanopartículas el nombre porque no eran átomos, no eran moléculas, eran partículas del cuerpo original, del metal, de la sustancia original. Pero tenían una gran particularidad cuando él la describió. Esos pedacitos que le llamó nanopartículas, ya vamos a llegar a eso. Sí. Esas nanopartículas tenían un tamaño que no estaba en el tamaño de las micras. Si, la micra es la milésima del milímetro. La nano es la millonésima del milímetro. Entonces, en un milímetro hay 1.000.000 de nanómetros. El nanómetro es esa partícula que tiene ese tamaño. Y estas partículas tenían ese tamaño, pero tenían una característica muy especial y que por eso la describió. No eran ni física ni químicamente parecidas a la sustancia madre. Sí. Por ejemplo, el oro no tenía ese pequeño pedacito, no tenía el tamaño, el color del oro, y no tenía las propiedades físicas y químicas del oro. Era de color morado, puede ser en la gama del morado podía ser muy morado, menos morado, y además las propiedades físicas son aquellas propiedades, por ejemplo, relacionadas con la resistencia al calor, el punto de fusión, la transmisión de la electricidad, etcétera, etcétera. Y las propiedades químicas son sus propiedades de unirse al oxígeno formando óxidos, al oxidrilo formando sales, etcétera, etcétera. Eran totalmente diferentes a las propiedades del oro, que lo conocemos, tangible, que el oro con el cual trabajamos. Primero el color, diferente, y después pero esto durmió, esta investigación, este descubrimiento durmió. Pero hace alrededor de 25 o 30 años reflotó. Y con estas pequeñas, el estudio de estas pequeñas partículas llamadas nanopartículas desarrolló tanto conocimiento que a ese estudio se le llama nanociencia. Y al manejo, a la manipulación de esta partícula se le llamó nanotecnología. Exactamente. Entonces la nanotecnología y la nanociencia se han unido para darle utilidad a esto. Y, por ejemplo, hace unos años ya, y muchas de estas cosas son súper secretas, usando la nanopartícula del carbono, que tiene la forma de un pequeño elástico. De un pequeño, sí. Una malla. De un resorte. Parece un stent. Esa pequeña partícula de carbono unida al acero que nosotros conocemos hizo que apareciera un nuevo acero 100 veces más liviano y 1000 veces más resistente que el acero común. Así que tiene propiedades muy especiales. Pero así como tiene esas propiedades, tiene otras propiedades que en el campo biológico se las está utilizando. Aplicando. Por ejemplo, con estas nanopartículas se crean pequeños camiones, pequeñas bolsitas. Pequeños vehículos que se les llama carriers. Entonces, esos carriers son como camiones de carga. Y como son tan chiquitos, estos camiones de carga se le puede poner en la carga, se le puede poner sustancias químicas para que estas nanopartículas vayan y entren y lleguen a donde uno quiere. Pero para que lleguen a donde uno quiere tiene que haber mucho estudio, muchas barreras que superar. Bueno, ya hay muchos medicamentos que son tratados con nanopartículas. Y a mí me entusiasmó hace ya unos años, van a ser 6 años, yo hice la segunda escuela de nanomedicinas cuando me enteré de estas cosas, porque estas cosas ni por las bromas, nada, nunca la había escuchado. Cuando por primera vez vi esto en un trabajo científico, me interesé por esto y, por ejemplo, en ese momento, en el año 10, ya había publicaciones en las que se veía que con una sola droga
y con una sola dosis se estaban curando ratas tuberculosas. Cuando nosotros estábamos en ese momento necesitando muchas dosis, varios cientos de dosis y varios medicamentos al mismo tiempo. Esto me llamó la atención, me produjo mucho interés, y allí me uní a estos científicos que están estudiando esto y hice la primera escuela de nanomedicina. Y bueno, y dentro de poco acá estoy organizando ahora una jornada de nanomedicinas. ¿Aquí en la zona? Aquí en la zona, sí. Yo calculo que no pasará mucho tiempo en que ya tengamos las noticias más concretas. Vendrían 2 científicas porque casi todos los nanocientíficos no son ningunos médicos. Todos son bioquímicos, químicos, físicos, matemáticos, genetistas, pero no son médicos. Yo hice la escuela de nanomedicina y había solamente uno más del Ecuador. No hay médicos, porque esta es una cosa muy específica. Y yo no puedo decir que sé nanociencia. Yo lo que puedo saber hasta ahora es cómo se utiliza, qué es lo que se hace, qué es lo que están haciendo, difusión de estas cosas. Doctor, le agradezco infinitamente su presencia aquí hoy. Lo vamos a liberar porque tiene el compromiso con su visita, y agradecerle que haya participado con nosotros, y por supuesto cuando tenga las fechas del encuentro en nanomedicina lo vamos a difundir.